Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya otra vez, de nuevo, en un episodio más de A Una Voz. Quiero aclarar una cosa, ya que de entrada, antes de empezar ya con el invitado, les invito realmente a que puedan compartir y dar me gusta a estos podcasts que estamos grabando. Porque hay un algoritmo en Instagram que siempre posiciona el contenido con más atención, el cual más se le está interactuando y cabe decir también, ¿verdad? Que los mensajes que estamos dando yo creo que realmente incluso el amigo, el hermano, el tío necesita escuchar. No necesariamente sea una persona que crea o no en Dios. Yo creo que incluso el mensaje que damos puede ser un incentivo para seguir a Cristo. Así que yo les animo a que puedan compartir, comentar, darle me gusta y también así YouTube nos estará ayudando con el tema del algoritmo para posicionar nuestro contenido y de esa manera llegar a más personas. Y ya creo que podemos empezar dándole la bienvenida a un gran amigo, un amigo que conozco ya desde hace bastante tiempo, creo que más de 5 o 6 años o así. Right. Un amigo que realmente me imparte, un amigo que es un ejemplo a seguir. Realmente yo creo que mis aspiraciones de llegar a su nivel está lejos todavía, ¿verdad? Entonces te doy la bienvenida, Miguel Borja, ¿cómo estás? Manu, muy buenas noches, gente. Híjole, primeramente empezar agradeciéndote por este privilegio, por esta honra de invitarme a tu canal, agradecer a la familia Una Voz, excelente familia. Y híjole, el tema que vamos a tocar hoy, Manu, Fundamental, fundamental, es un tema al cual, sinceramente, un sí, tema crucial, o sea, el analizar este tema no tiene fin. obvio. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar este tema de la Uf, familiaridad, en va a serio. estar potente entonces. Híjole, y eso, agradecer, y es un privilegio, una honra para mí estar acá. Realmente yo creo que Miguel no necesariamente es la honra para vos, sino también para mí por tenerte acá y poder conversar con la gente. Y sí, la familiaridad es un tema muy importante. Creo que va más ambientado hacia la iglesia, ¿verdad? Porque es ahí donde es crucial entender de que hoy en día hay muchos creyentes que viven acomodados, que Sí. viven un estilo de vida acomodada. ¿A qué me refiero con acomodado? Me refiero a viven una religión, viven una tradición, una cultura, capaz que por la creencia en la familia, bueno, te toca también Mm. ser cristiano, ser católico, ser de cualquier tipo de religión. Entonces, la familiaridad viene a ser prácticamente el no tener ese primer amor, vivir prácticamente algo automático. Mm. Sinceramente, o sea, el primer amor es el camino, el inicio al camino a la tibieza, podemos decir también. Sí, El hecho de que conociste ese primer amor, te apasionaste todo, pero te conformaste. O sea, sí. pensaste que el primer amor solo es una vez, ¿entendés? Sin embargo, cuando entendemos que el primer amor debe ser diario, que el primer amor debe ser constante, híjole, vamos a buscar estar en ese primer amor y nunca vamos a familiarizarnos con lo que es ese primer amor. Entonces, lo que pasa con muchos hijos de Dios, Manu, hay una frase que dice, cuando creemos que sabemos algo, automáticamente dejamos de prestar atención a ello. Sí. Y eso pasa con Dios, eso pasa con los hijos de Dios. Mm, Creemos que sabemos mucho ya de Dios, creemos que ya ese primer amor que experimentamos es hasta ahí nomás, pero nos olvidamos que Dios es ilimitado, sí. corazón ilimitado, mente ilimitada, amor ilimitado. Entonces, una vez que creemos que ya experimentamos todo de Dios, ahí entra la familiaridad. Entonces, no, yo ya sé quién es Dios. Sí, yo ya sé que Dios tiene promesas para mí, pero nos buscamos en su presencia, ¿entendés? Nos familiarizamos con lo que Dios habla con nosotros. ¿Entendés? Y ahí entra la familiaridad, algo el cual te funde sinceramente, así en palabras, tipo nuestro estilo, digamos. Y es algo el cual te impide llegar a tu propósito también. Porque cuando no estás conectado con Dios, porque familiarizarse también significa no estar conectado. Familiarizarse Ujú. significa tipo, bueno, Dios es alguien más del montón. Cuando Dios me habla, ¿entendés? Tipo, yo estoy familiarizado. Todos los días escucho la voz de Dios, para mí se vuelve normal lo que Dios habla para mí. Sí. Entonces, eso, lo que Dios habla para vos siempre son promesas. Siempre son promesas. Entonces, cuando Dios habla algo y vos estás familiarizado, lastimosamente no vas a poder llegar a tu llamado. ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo. En la Biblia encontramos también Moisés y al pueblo de Israel. Ujú. Fue ese, y leí yo. Y increíble el hecho de que Moisés le guió al pueblo y no consiguió entrar a la tierra prometida. Y encontramos que dice que Dios le habló a Moisés. Y dice que Moisés, renegado, escuchó la voz de los demás
y la voz la cual escuchaba siempre, la cual era de Dios, que siempre le decía, bueno, extende tu bastón, y al pueblo, y a todo. Esa voz que diariamente escuchaba, él se familiarizó con esa voz. Y Sí. Dios le dijo, ¿vas a golpear la piedra? Le dijo. ¿Qué él hizo? Enojado golpeó 2 veces. Por ese simple hecho, él no llegó a la tierra prometida, a esa Mm, promesa la cual Dios tenía. Él no consiguió llegar por el hecho de que, bueno, Dios nomás es el que me habló. Me dijo golpear la piedra, pero yo enojado, escuchando lo que los demás me decían, los reproches, todo, yo golpeé 2 veces y eso fue un impedimento. O sea, te das cuenta de la gravedad de la familiaridad. sí. Como te dije, Moisés escuchaba a Dios. Con Aarón dice que ellos estaban ahí y oraban y Dios se presentaba en su misma gloria dice, y les Era su hablaba. amigo. Imagínate, y Dios le dijo, bueno, vas a golpear la piedra porque el pueblo se estaba quejando y que tenemos sed porque nos quita de Egipto, porque tal cosa. Entonces tipo se cargó y se olvidó de quién estaba hablando. Escuchó más a las personas que a la voz de Dios que constantemente le hablaba. Y entendés, tipo, la familiaridad le hizo entender, le llevó a pensar de que lo que Dios decía no era lo correcto y que Mm, Dios le dijo golpear. No, Dios nomás me dijo, yo voy a golpear 2 veces, ¿entendés? ujú. Con tal, todos los días, con tal, yo le conozco a Dios, ¿entendés? Tipo, yo sé cómo es, yo sé que me va a perdonar todo, pero no estuvo en su obediencia. Wow, tremendo. Y yo creo que justamente mencionaste un punto importante de que el pueblo muchas veces quería, quería, quería. Yo creo que también la familiaridad hoy en día va partiendo desde el punto de que pretendemos de que Dios constantemente nos dé, dame más, y necesito esto. O si no, incluso, yo no digo que no dependamos de la voz de Dios. Obviamente es crucial que dependamos de la voz de Dios, pero hay muchas veces que necesariamente Dios necesita soltarnos. Mm, Necesita, a así es. ver, quiero que conozcas realmente, que vos te esfuerces, como pasó con Pablo, ¿verdad? Pablo en ningún momento dependía de las ofrendas, no dependía lo que la gente le quería regalar, él trabajaba para conseguir, no dependía de que Dios traiga un maletín y que le dé No, ahí todo, no, sino que constantemente él se esforzaba y mediante su esfuerzo Dios le recompensaba. Yo creo que hoy en día muchos creyentes viven en ese ámbito de que quizás no quiere trabajar, no quiere esforzarse, no quiere luchar por conseguir las cosas, está al pendiente de que Dios proveerá, Dios me dará, Dios, claro, está bien, pero muchas veces tenemos que dar nosotros la iniciativa. Muchas veces tenemos que dar nosotros ese paso de querer conseguir eso. Y ya en el camino, si es la voluntad de Dios, Él te va a ayudar a alcanzar, como dice un versículo en Romanos, el jinete se prepara para la batalla, más Dios da la victoria. así Es es. decir, constantemente tenés que pelear la guerra. Y va a llegar un momento que si eso va en el plan de Dios, va en el propósito de Dios, Él te va a dar la victoria en esa área. Y Así otro punto también, ¿verdad? De que hoy en día también nosotros, los creyentes, pasamos por circunstancias que muchas veces nos llevan a vivir en esa familiaridad, ya sea por los comentarios, ya sea eh, por la comodidad, como había mencionado. ¿Por qué digo también los comentarios? Porque constantemente nosotros estamos en ese primer amor, ¿verdad? Dios me dio, me revivió prácticamente, me restauró, estoy apasionado, quiero más de la iglesia, pero muchas veces escuchamos la situación del otro es. y quizás la situación de la otra persona no te convence tanto y llega un punto que si no estás perseverando en mantener tu primer amor, lo que otros dicen te va a llevar a estar en un estancamiento, Así te va a es. llevar a estar en una religión más que en una relación. Entonces yo creo que es fundamental eso. Y quería preguntarte, Miguel, ¿verdad? Muchas veces todo cristiano, ¿verdad? Para llegar a un punto de hablar de la familiaridad es porque hubo un proceso para aprender eso, ¿verdad? Hubo un proceso, capaz todos pasamos por ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces yo quería preguntarte, Miguel, en algún momento de tu vida, y cómo fue, ¿verdad? Para salir de esa familiaridad. Híjole. Hubo un punto en el cual, tipo, llegué a familiarizarme con la voz de Dios. El hecho de que recibías promesas, Dios me hablaba mediante sus ministros también me hablaba en intimidad. Y llegué a ese punto de que, en un decir, tipo, yo me adecué. O sea, Dios me dijo eso, pero como dijiste, a veces escuchamos los comentarios de los demás. Les vemos cómo los demás están avanzando, cómo están Exacto. obrando. Entonces, tanto fue esa familiaridad que me olvidé lo que Dios me dijo y empecé a ver con los ojos naturales, ¿entendés? Sí. Empecé a ver lo que mis ojos naturales percibían y me olvidé que el mismo Dios el cual creó el cielo, la tierra, todo, me estaba hablando y él me dijo, tranquilo,
Yo tengo control, no temas, ¿entendés? Pero yo veía las situaciones adversas, yo veía los problemas, venían los bajoneos y yo hice caso a eso. Y ¿entendés? Ahí fue cuando pillé que me familiaricé. Y el hecho para volver a agarrar de nuevo esa confianza, porque la familiaridad hace eso, te roba la confianza hacia Dios, porque Sí. pones tu confianza en los hombres. ¿Entendés? Ujú. Eso hace la familiaridad. Entonces, para volver a la única manera fue entrando en su presencia, creyendo en sus promesas, entrando en intimidad con Él y sobre todo creyendo su palabra. Que si Él me dice esto, es porque así será, aunque yo no vea, aunque yo no escuche aún, yo sé que Él va a cumplir en su debido tiempo. Wow, real tremendo lo que estás mencionando. Y sí, pasa, ¿verdad? De que vemos el avance del otro. Claro, Mira, el otro ya está siendo bendecido y nosotros estamos estancados. así es. El otro ya está abriendo su segundo negocio, el otro ya está retirando su segundo auto, el otro ya está prosperando, le está saliendo bien, pero vos llevas más tiempo que él, el otro lleva poquitito y ya él está ahí progresando. Yo creo que muchas veces tiene que ver también con entender el proceso. Si no entendemos el proceso en que estamos pasando, vamos a empezar a cuestionar el proceso del otro y nos va a Así llevar es. a un estancamiento. Yo creo que es vital que entendamos eso porque a mí incluso me pasó, ¿verdad? Que estar constantemente al pendiente del avance del otro, de cómo el otro está creciendo y yo no. Mira, Dios trata con cada uno de una manera Así diferente. mismo. Y quizás el trato que Dios tiene contigo no es con el mismo trato con el otro. Es decir, el otro es su tiempo para prosperar, el tuyo todavía no. Así Te es. falta todavía un camino. Quizás está a la vuelta en la esquina, solamente que capaz incluso Dios te hizo ver cómo el otro avanza para ver cómo estás vos. Claro, ahí se cumple la palabra que cada quien tiene un nivel de medida de fe, ¿entendés? Cada Sí, quien tiene sus pruebas, cada quien tiene sus luchas y cada quien tiene su medida de fe. Ahí te dice todo, ya entendés que cada quien Dios tiene un trato especial y esa fe es la que te va a llegar al punto en el cual Dios quiere que vos llegues. Y sí, claro, justamente lo habías mencionado, ahora el hombre confía mucho en la persona, claro, ¿verdad? lo que ve. Incluso Dios nos enseña que cobarde el que confía en el Ujú. hombre. Y otra cosa más que quería mencionar, ¿verdad? Que la familiaridad muchas veces forma parte, por eso estaba mencionando mucho también recién, ¿verdad? Forma parte de vivir en un estancamiento espiritual, el no avanzar financieramente, el no avanzar espiritualmente, el no avanzar en nuestras metas, el no avanzar en nuestros propósitos, porque estamos viviendo en lo superficial, no buscamos más de Dios. Así es. Como dijiste, ¿verdad? Cuando uno le conoce a Dios, se tiene que alimentar, no debe parar de que no se alimente, debe constantemente estar recibiéndose de Él. Y obviamente consta, ¿verdad? Aclarar, ¿verdad? Y esto mencioné en el episodio anterior, ¿verdad? De que no debemos estar dependiendo de la comida de los domingos, Así es. no estar dependiendo de la leche, estar constantemente nosotros Alimentándonos. produciendo nuestro alimento Así mismo. durante la semana, durante cada día, mañana, tarde. Muchas veces, mucha gente piensa que, y claro, cuesta, a veces, a mí me cuesta muchas veces querer agarrar mi Biblia y leer, ¿verdad? A mí me cuesta, pareciera que, ay, como que no sé, como que me da algo de que no, Claro, me cuesta leer, pero incluso creo que esas veces son pruebas de que ver realmente lo interesados que estamos por buscar más de Él, porque como dice sus palabras, el que busca encuentra, y si encontramos la presencia de Dios constantemente vamos a estar viviendo una vida de bendición, y así como el otro está siendo bendecido, también vos vas a ser bendecido, porque así estás es. optando no ver la situación del otro, sino en ver tu situación, el empezar a examinarte, el empezar a alimentarte vos mismo, el empezar a cautivar constantemente ese primer amor para vivir fuera de una familiaridad, el vivir una relación genuina, no una religión, no una tradición, no una cultura, sino constantemente estar conectado a la fuente que es Dios. Así mismo. El hecho de la familiaridad es tan peligroso, hermano, como dijiste, de que siempre le pedimos a Dios, siempre Sí, pedimos a Dios y nos olvidamos, o sea, queremos que Dios nos ministre, y sí, nos olvidamos que nosotros podemos ministrar a Dios también. sí, sí, Te hago una pequeña, o sea, te cuento una pequeña historia de la Biblia. En Lucas contanos 7 allá. habla del Simón el fariseo, Sí, 36 a 50. Esa historia está tan relacionada a lo que se trata de la familiaridad. Dice que Jesús llegó a la casa de Simón, dice. Y dice que llegó y una pecadora, Lucas se refiere así a la chica, una pecadora dice, que vio que Jesús estaba en la casa de sí, Simón el fariseo, dice que llegó y con sus lágrimas enjuagó sus pies y con sus sí, cabellos volvió a secar
las lágrimas las cuales derramó con sus ojos, y Sí. dice que en todo momento besaba los pies de Jesús. Y dice que con un perfume caro empezó a ungir los pies de Jesús. Y Simón, el fariseo, él era miembro de una religión muy estricta, conocía la ley, conocía la palabra. Dice en su corazón, dice que pensó, híjole, si este fuera profeta, iba a saber quién le estaba tocando, una pecadora. Y Jesús, sabiendo los pensamientos, le dice, Simón, desde que llegué, vos no me ofreciste agua para que yo limpiase mi pie. Desde que llegué, no me recibiste con besos, hijo. Y desde que llegué, vos no hiciste nada. Esta, sin embargo, desde que llegué con sus lágrimas, enjuagó mi pie. Porque recordando, volviendo a la historia, a la época de Jesús, viajar no era un lujo como hoy día. Sí. Viajar era cansativo, entonces un símbolo de respeto era recibirlas las visitas con agua para que laven sus pies. Y entonces le dijo a Simón, yo desde que llegué vos no me ofreciste agua. Para Simón Jesús fue uno más. Que él busque su agua, que él limpie sus pies, que él haga todo. Pero sin embargo, esa pecadora entendió todo desde el primer momento. Ella nunca buscó que Jesús le ministre. Ella buscó ministrar a Jesús. Ella no buscó una bendición de Jesús. Ella fue de bendición para Jesús. Tanta fue esa familiaridad de Simón hacia Jesús, que él escuchaba de Jesús. Y entonces Jesús de lejos era sorprendente. Pero una vez que Jesús estuvo en su casa, una vez que Jesús se sentó a su mesa a cenar, fue uno más del montón para Simón. No se le reveló, era tanta la familiaridad que no pudo servirle a Jesús. Sin embargo, esa pecadora fue la que entendió absolutamente todo. Y entra el punto de que muchas veces creemos de que Dios nos debe ministrar. No, dame, dame, dame. Y nos olvidamos de darle a Dios lo que Él se merece. Wow, tremendo. Y sí, mencionaste eso, ¿verdad? De que nos familiarizamos con la presencia de Dios. Yo creo que muchas personas hoy en día viven en ese, ¿cómo decirlo? Muchas personas hoy en día no ven a Jesús como su Señor y Salvador, sino que ven a una persona que narra la Biblia. Así es. Ven a una persona el cual está, el que fue carpintero. Muchas veces le ven al Jesús el carpintero y no le ven a Jesús tu Salvador. Entonces, yo creo que muchas veces también nosotros pretendemos de que cuando vamos a la casa de Dios, de que si no recibimos un toque así sobrenatural, ¿verdad? El que ya lagrimeo, ya temblo, yo ya estoy ya, que si no me imponen manos, entonces Dios, nada. Entonces, y muchas veces también el no tener la madurez espiritual, de entender que no precisamente Dios te tiene que tocar o te tiene que hacer llorar para ministrarte. Entonces también eso lleva a que muchos también se enfríen, como dije recién, ¿verdad? Algo que lleva a la familiaridad es los comentarios, pero también creo que el esperar de que recibamos así, ¿verdad? El que si yo no empiezo a temblar todo, entonces Dios no me ministró, entonces Sí. aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que constantemente nosotros no tenemos que estar al pendiente de que Dios se tenga que manifestar de esa manera, sino el entender espiritualmente que con el hecho de estar ahí, con el Claro. hecho de que, con el simple hecho De de que que Él te esté dé, con vos ahí, ¿entendés? con Tipo, con el hecho de que te hayas ido ya es suficiente. claro. Con el hecho de decir, mira, capaz muchas veces no tenemos palabras para decirle a Dios. Capaz no tenemos palabras para decirle, Señor, bienvenido eres, en este día te doy gracias. Capaz no tenemos esas palabras. Quizás muchas veces no, con el hecho de estar ahí, capaz arrodillándote y decirle, Señor, acá estoy. No tengo nada para decirte, pero estoy acá. Con eso ya es suficiente para entender de que hay que vivir en una madurez espiritual. Sí. Hay que vivir en una madurez espiritual. Si no entendemos, si no recibimos eso, muchas veces nos vamos a llevar a guiar por los comentarios, el esperar lo sobrenatural, un milagro excesivamente sobrenatural. Vas a estancarte y si te estancas es porque ya estás viendo una cultura Así mismo. O sea, una persona familiarizada es una persona inmadura. inmadura. Es decir, Exacto. y el punto del carpintero que tocaste, me lleva al versículo cuando Jesús fue a Nazaret. Sí. Híjole. Entonces podemos decir que la familiaridad corta totalmente la unción. Uy, sí. ¿Sabes por qué? Porque dice, la gente, Confirmo. ¿sabes cómo le recibió a Jesús? Ese era el carpintero. Exacto. Imagínate, nada, Jesús, Ay. una vida de milagros que le sanaba enfermos, levantaba paralíticos, muertos. Y llegó ahí, quería orar, y la gente, ese no es el carpintero, hija de María y José. Sí, vamos a seguir haciendo algo para emocionarnos. Dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro. Imagínate, o sea, si vos y yo estamos familiarizados con lo que es Jesús,
nunca recibiremos nuestro milagro. Uh, Imposible, imposible recibir ese milagro porque, Jesús nomás. No, sí, un profeta puede ser, no. Pero sin embargo, si estamos ahí, híjole, Jesús, ese Jesús es el cual me puede dar ese milagro. Ahí tu primer amor está encendido, sí o sí vas a recibir lo que fuiste a buscar. Así Qué mismo, locura. realmente es loquísimo lo que el ejemplo que acabas de dar, Sí, de que muchas veces nos familiarizamos con ese Jesús, el carpintero. Incluso yo creo que pasa eso en la iglesia actualmente, los cultos. los cultos, Vamos porque vamos nomás. no vamos porque nos vamos, nos familiarizamos con el que predica, entonces ya no recibimos tanto el mensaje, Así mismo. porque yo le conozco luego a él, yo sé cómo es, pero mucha gente ya al conocerle tanto, tanto, tanto supuestamente, se familiariza con él que cuando él predica capaz ya no reciba el Mm, mensaje real, así le mismo. ve con otros ojos. Yo creo que también con los ojos con los que vemos es de la cantidad de lo que está hablando nuestra inmadurez. Y quería preguntarte, hacerte una pregunta ya para el público. Entonces, si estamos viviendo en una familia, ¿cómo identifico y cómo salgo de ahí? ¿Cómo identificar la familiaridad? Yo creo que identificamos cuando ya no sentimos la presencia de Dios como sentíamos antes. Ya esa pasión se va apagando, menguó en nosotros el hecho de, llegó un fin de semana, híjole, tengo que ir a la iglesia, wow, me preparo horas anticipadamente, hoy voy a servirle a Dios, híjole, ya estoy ansioso, ya estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Y sobre todo, siempre voy esperando algo de Dios. Y si yo no tengo eso, significa que me estoy familiarizando. También si el amor hacia mi prójimo va menguando también, va bajando. Si ese amor, porque Pablo dice, entonces, de nada me sirve decir que tengo amor y no amo a mi prójimo. Dice. Entonces, si identificamos de que no estamos amando verdaderamente a una persona, no estamos dando el valor el cual se merece, porque familiarizarse significa menospreciar, porque el significado de menospreciar es tener en poco. Entonces, cuando yo me familiarizo, yo menosprecio las cosas de Dios. Yo menosprecio lo que Dios puede hacer mediante sus ministros, como dijiste, ¿entendés? Tipo, a veces el trato el cual el pastor tiene con nosotros tiende a nosotros a querer familiarizarnos, ¿entendés? El pastor, no, y sin embargo nos vamos con expectativas de que Dios puede usar a su hijo grandemente. Sí. Entonces, si yo no voy con esas expectativas, si yo no tengo esa pasión, si yo no estoy apasionado a tal punto de dar mi vida por Jesús, estoy entrando en una familiaridad. Estoy entrando, ese es un punto a detectar, el hecho de que esa pasión va menguando por escuchar su palabra, por recibir algo de él y sobre todo por darle lo mejor a él. ¿Entendés? A veces, tipo, viví en un punto yo también de mi vida que llegaba a la hora del culto y me preparaba minutos antes nada más. ¿Entendés? Y llegaba así rápido, apurado, todo. Entonces pude identificar, gracias a Dios. Entonces ahí Dios me revela que para Dios debe ser con excelencia. Si es posible, debe estar horas antes ya brindando lo mejor de lo mejor para Dios. Entonces eso sería los puntos cuando esa pasión, ese amor que yo tenía por Dios cuando encontré su presencia está menguando. Eso significa familiarizarse. ¿Entendés? Y el hecho, cuando entendemos, justamente volviendo al tema de Simón y Fariseo, hay mucha enseñanza. Dice, Simón le puso un ejemplo y dice, Simón, vamos a traer a nuestro lenguaje. Bueno, a uno le presté 100.000, al otro le presté 50.000 y no pudieron pagarme. Entonces, yo le perdoné a los dos. ¿Por quién crees que tengo más amor? Y Simón automáticamente le dijo, por el que le perdonaste más, a sí mismo. Entonces dijo, al que mucho peca y mucho se le perdona, ese nunca se familiariza. ¿Por qué? Porque sabe de dónde Dios le quitó, sabe de lo que Dios le perdonó. Entonces, cuando tenemos esa revelación de dónde Dios nos quitó, de qué nos perdonó, de la inmundicia a la cual nos quitó, yo creo que esa pasión, ese amor va a ir en aumento todos los días. ¿Por qué? Porque voy a recordar, Dios me quitó de ahí. Yo debía estar muerto, yo debía estar en las drogas, yo debía estar en el alcohol, pero Dios me quitó de ahí. Entonces, ¿yo por qué tengo que conformarme? Yo necesito buscar más de este Dios y hacer conocer más a este Dios con los demás. Wow, tremendo lo que mencionaste último. Claro, ¿verdad? Yo siempre también me suelo decir a mí mismo, ¿verdad? Nunca me tengo que olvidar de dónde Dios me sacó. Así mismo, El olvidarme de dónde Dios me sacó prácticamente me lleva a querer volver a mi vómito, así mismo. querer volver atrás. Y es algo que constantemente nosotros los creyentes tenemos que tener presente, de que Jesús pagó un precio muy alto por tu pecado, por perdonarte, como recién detrás de cámara estuvimos orando, ¿verdad? Su misericordia cada día se renueva y el entender de que
Dios te da una oportunidad más, cada día más, para decir, mira, ayer fallé, hoy puedo empezar de nuevo. O quizás ya estás firme, pero que estás tambaleando. Estás a tiempo de que vayas delante de Dios y le pongas tu situación. Porque muchas veces nosotros le vemos a Dios como alguien celestial, Mm, como alguien a quien le tenemos que dar el mejor sermón, la mejor oración. Ese que no tiene que lo que ser, quedarte trabado, ¿no? depende de todo, vela toda Que él. tiene que poner una adoración profunda, ¿no? No, con el hecho de hablarle ya basta, ¿verdad? Y un punto que no había mencionado y que creo que es importante, lo que muchas veces nos lleva a estar en la familiaridad es el conocimiento. ¿Por qué? Porque pasa de que, como dije recién, ¿verdad? Ah, pero lo que él ya está predicando, yo ya sé, yo ya leí, Ya yo leí. ya sé, ya. O yo ya estudié ese tema, o yo ya sé de lo que está hablando, o yo ya sé de lo que ya está diciendo. Y nos familiarizamos con ese conocimiento, ¿verdad? De que, así como dijo, como el ejemplo que puedo dar con Pablo, y es un ejemplo que a mí me encanta, y en episodios anteriores estuve mencionando, ¿verdad? Incluso nuestro padre espiritual estuvo predicando, ¿verdad? De que Pablo en ningún momento se familiarizó con su conocimiento. Y dice la palabra que él fue Uf, un creyente de excelencia. el capo de los capos era. Alguien a quien vos le querías hablar, meterle ahí doctrina, querer meterle ahí, verle dónde le podés encontrar. Esto no No, sé, era imposible. Pablo era una persona que del minuto uno que recibió ese encuentro con Dios, él vivió un camino de excelencia. Incluso al instante decidió bautizarse, mm, al instante decidió empezar. Y aun cuando los fariseos, la gente hablaba todavía de lo que él era su hombre viejo, eso no le afectaba, al contrario. Dice una palabra que él se fortalecía. Entonces, también cabe decir que Pablo mencionó que él decidió dejar por basura su conocimiento y optar por Dios. Imagínate, ¿no? Es qué decir, locura. como dije en el episodio anterior, ¿verdad? Que tu conocimiento, tu filosofía, tu teología, tu sabiduría, tu experiencia, o que sepas la Biblia de tapa a tapa, no te lleva al cielo, es un No, encuentro con Dios, puntos es lo que diarios. te da el acceso. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a decir, a ver, ¿cuántas clases de teología Mm, tuviste? ¿Cuántos años estuviste estudiando la Biblia? No, nada que ver. Lo que Dios va a evaluar es el interés que tuviste por Él. así mismo. Entonces, eso yo creo que es un fundamental entender, porque si no, si nos acomodamos con ese conocimiento que nosotros tenemos y nos vamos a la iglesia con esa mentalidad de que, eso yo ya sé, ¿cómo pretendes recibir lo bueno de Dios? Mm, Entonces, es algo que a mí me da mucho que pensar también, un ejemplo que siempre yo trato de dar algo mejor de ese ejemplo, de que, por ejemplo, Dios nunca le va a dar, o por ejemplo, un padre que tiene 5 hijos, ponele. Uno es muy aplicado, uno estudia mucho, uno constantemente se mantiene en la universidad, trata de estudiar más de él mismo. Tiene otro hijo que también lo mismo, estudia mucho, pero él comparte también con sus padres, está constantemente hablando con ellos, le da el tiempo, pero está el otro hijo que es muy rebelde, el otro que no le mm, da pereza luego estudiar. Entonces, ¿al cual el padre le va a dar su recompensa? no más aplicado. Al más aplicado y al que constantemente tiene su relación con sus padres. Lo mismo es Dios. No pretendas que Dios te traiga una lluvia de bendición si primeramente no tenés una relación con Él. Así El mismo. conocimiento es algo que está bien, debemos ser aplicados, tenemos que ser intachables como Pablo, Así mismo. pero tu conocimiento es basura si no optas por Dios. Así mismo. Entonces, eso es algo importante entender. Y yo no sé qué querés decir, ya una última enseñanza que le damos para ir terminando. Yo creo que en este tiempo remanente debe sacudirse de la familiaridad, porque lastimosamente son los hijos de Dios los que tienden a familiarizarse, son aquellos que conocen de verdad, son aquellos que ya experimentaron el amor de Dios, esos son los que tienden a Sí, familiarizarse, sinceramente, porque el que no conoce
no puede decir, bueno, yo conocí y no me gustó, no. Sin embargo, el que conoce es el que puede decir, no me gustó, entonces Incluso dice yo... la palabra que mayor el pecado del que conoce el que Claro, no. ahí está. Entonces, yo creo que el remanente debe marcar la diferencia, debe confiar en Dios, porque ese es el sello del remanente, aquel que confía en Dios en los últimos tiempos. Y eso, el confiar es lo opuesto a la familiaridad, porque la familiaridad te hace poner dudas, te hace, ¿será Dios puede? ¿Será Jesús puede? ¿Será en serio me puede quitar de acá? Sin embargo, si vos confías en Dios y no estás familiarizado, esos encuentros diarios que tenés con Él te fortalecen y te hacen creer, sí, Él puede. Yo sé que Él puede, así va a ser. Así Aunque me mismo cueste, es. aunque no pueda, aunque con mi fuerza no pueda, Él está conmigo en todo momento. Uf, Entonces yo creo que el remanente debe sacudirse y la clave de todo es la intimidad con Dios. El conocer, como dijiste, no hace falta prender velas, no hace falta hacer un ritual. Sin embargo, Dios dice que nuestro corazón es una habitación y ujú, trancada la puerta de toda habitación, dice. No te habla lo material, te habla de tu corazón. En todo momento debes cuidar tu corazón, esa habitación donde Dios habita ahí, donde vos tenés la comunión con Él. Mientras trabajas, mientras estudias, habla con Dios. ujú. Cuida esa intimidad y decirle a Dios, sabes que Dios, capaz yo no crea, pero ayúdame a creer. Ayúdame a Sí, que no me conforme. Yo no quiero familiarizarme con lo que sos vos. Vos me das todo y yo quiero más. Porque si yo me familiarizo con vos, lastimosamente no voy a poder recibir más. Vos sos ujú, todopoderoso, sos todo... Así debemos hablar con Dios. Y Dios debe ujú. ver que tenemos una confianza absoluta en Él para el siguiente paso, que serían de las bendiciones. Sí, yo para ir terminando también, quería mencionar, ¿verdad? De que si nosotros, como dije recién, ¿verdad? De que no podemos pretender que Dios nos bendiga, constantemente depender de Él, constantemente estar pendiente de lo que Él va a hacer, la visión que Él nos da. No, quizás está bien, pero como pasa, vamos a hablar de algo natural, nos volvemos papitis, ¿entendés? Y muchas veces tenemos que ser un poco más independientes, porque yo creo, tengo siempre ese ejemplo de que si Dios ve lo mismo, ¿verdad? Que, digámosle, un padre le dice a su hijo, mira, si vos te esforzás y rendís bien, o si vos le ayudas a tu mamá en casa, yo te voy a recompensar. Darlo de nosotros, nuestra parte, ¿verdad? Sí, y el hijo va a decir, ah, mira, eso es lo que yo voy a recibir. Entonces se esfuerza, estudia, se prepara, ayuda en la casa, se pone full él, ¿verdad? Se esfuerza esperando recibir esa recompensa. Así mismo. Entonces, lo mismo es Dios. Nosotros somos los hijos que sabemos lo que Dios nos va a dar, que es vivir una vida de bendición, de gozo, paz, felicidad. Nosotros tenemos que, mira, Dios me va a dar esto. Tengo que buscarle más, tengo que prepararme más, tengo que ser ejemplo, tengo que reflejar a Dios. Y él cuando ve eso, ¿cómo el papá no te va a querer Claro. bendecir? Esforzarte sin que Él te pida. Sí, mira, y acá se aplica tres cosas. Número uno, el hijo se pone tan feliz porque recibió lo que él esperaba. Claro. El padre se vuelve feliz por bendecirte. Y el tercero, los dos son felices porque uno fue obediente y el otro cumplió. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy en día debemos aplicar, ¿verdad? Y que esto sea un incentivo para la gente que nos escucha, ¿verdad? De que lleve más un tiempo de relación con Dios, Así de mismo. que lleve más un tiempo de intimidad con Dios, porque el desconectarnos de Él y empezar a vivir automáticamente, ¿cómo puedo identificar cuando digo automáticamente? Cuando realmente ya no, ya estás perdido, ya te está haciendo pereza lo leer la Biblia, ya ya como que empezaste a tener ciertos vocabularios, se te está enfriando, tenés ciertos pensamientos de estancamiento. Entonces de esa manera es como una manera de autoevaluarte y decir, mira, estoy perdiendo mi primer amor. Entonces que te animamos a que constantemente estés teniendo una relación con Dios, porque la recompensa del Padre es algo que realmente no se compara con lo que el mundo te da. Entonces, yo creo que podemos ir terminando con este episodio. Realmente para mí es un privilegio recibirte, Miguel, en este episodio 5. Yo no sé si va a haber otro episodio más donde Sin volvamos a duda. estar, pero yo creo que ha sido exacto y ha sido lo necesario lo que hemos mencionado para las personas. Otros van a recibir y otros solamente van a escuchar. Así mismo. Pero nosotros creemos que lo que hicimos hoy va a ser de bendición para el que decidió recibir. Entonces, nos despedimos acá de este episodio. Vuelvo a insistir, compartan, denle me gusta, síganos en los comentarios para ver qué recibieron. Así que nos vemos la próxima. Así que chao, Chao, chao. chao.